siempre el riesgo va a estar presente. Y parte de lo que es salud y seguridad ocupacional o seguridad en el trabajo es eso, minimizar los riesgos para que no ocurran accidentes, pero la probabilidad siempre va a estar presente. Hablamos también de un mecanismo que se llama la 5S, que es un mecanismo mediante el cual se busca promover procesos que sean estandarizados y que sean seguros a nivel empresarial y a nivel industrial. Y al final de la clase ya empezamos a abordar y empezamos a plantear un poco la temática acerca de los procesos de señalización. Entonces, vamos a empezar la clase de hoy conversando un poco de los procesos de señalización. Primero que todo, pues la señalización es un lenguaje universal, porque es un lenguaje visual. Estemos en Colombia, estemos en España, en China, en Rusia o en cualquier parte del mundo, generalmente los símbolos están estandarizados para que sean entendibles por cualquier persona. Y bueno, vamos a hablar un poco de la simbología como tal. Voy a compartir la pantalla y vamos a empezar a abordar la clase del día de hoy. Bien, observan la pantalla donde aparece la imagen de las señales. ¿Sí lo observan? Señor, sí se ve perfectamente. Ok. Bueno. Sí, se ve. Esto es un lenguaje universal. Y es universal porque esté en el sitio donde yo esté, en el ámbito laboral donde yo me encuentre, nos permite comunicarnos con los trabajadores, con las personas que están involucradas al proceso laboral. La primera señal que tenemos, y que lo conversamos en la clase anterior, son las señales de prohibición. Generalmente es un círculo de color rojo y nos indica todas aquellas cosas que son prohibitivas en el ámbito laboral. Por ejemplo, si bajo un poquito aquí en la pantalla, ¿verdad? Tenemos lo siguiente, tengo señales de prohibición de fumar, de prohibición de hacer fuego, incluso señales de prohibición de uso de teléfonos celulares, de prohibido tocar ciertas superficies, incluso la prohibición de ingreso a ciertas áreas. Y esto tiene mucho que ver con el ámbito en el cual usted se desarrolla. Por ejemplo, en una estación de servicio de gasolina, es muy común este tipo de señales. Prohibido fumar y prohibido hacer fuego. Porque estamos ante la presencia de sustancias que son inflamables y que cualquier tipo de chispa, cualquier tipo de elemento puede generar un incendio. En el caso de espacios donde se trabajen con electricidad, pues este tipo de señales es muy común, prohibido tocar, porque si usted toca un cable de alta tensión, créame que lo mínimo que puede pasar es que salga rostizado, diciéndolo así, coloquialmente hablando. Igualmente, hay empresas en las cuales está prohibido el uso de teléfonos móviles celulares y de radios, porque generalmente hay partículas eléctricas que con la radiofrecuencia se pueden alterar y pueden generar incendios o incluso explosiones. Es muy importante tomar en cuenta la utilización de las señales y tener en cuenta el ámbito en el cual se van a desarrollar. Tenemos otro tipo de señales que es muy común en los ámbitos laborales, desde oficinas, pasando por empresas, pasando por establecimientos comerciales, que son las señales de incendio. Una cosa muy importante que es la ubicación de los extintores. Otro elemento muy importante que son las salidas de emergencia. Otro elemento importante que es la ubicación de las mangueras o de los elementos contra incendio. Entonces, en cualquier ámbito, en cualquier espacio laboral, siempre vamos a tener señales de incendios, porque es un riesgo que está latente. O sea la empresa o el entorno laboral en el cual nos encontremos. Entonces, eso con respecto a lo que son las señales de prohibición, ¿sí? Que generalmente son
circulares de color rojo y unas señales muy características que son las señales de incendios o de procesos de incendio. El otro tipo de señal se refiere a las señales de precaución o de advertencia. Y son señales que nos alertan de peligros o riesgos inminentes que pueden tener un trabajador en un espacio laboral. Por ejemplo, una señal muy típica, que es la de riesgo eléctrico. Esta es una señal muy típica en cualquier tipo de instalación o de edificación. Tenemos señales como de piso mojado y, pues, aunque parezca increíble, uno de los accidentes más comunes en los espacios laborales son las superficies mojadas. La gente pues camina, resbala y tiende a caer. Entonces, eso es una de las fuentes más grandes de accidentes laborales que existen en los entornos laborales. Igualmente, pues, una serie de señales de advertencia, por ejemplo, en el caso de peligro de caídas, cuando se está trabajando se están haciendo trabajos de altura o trabajos de nivel, advertencias de peligro de atrapamiento de las manos, de los miembros, de las manos como tal. Eso sobre todo en líneas de producción. Cuando usted tiene maquinaria, pues existe el riesgo de que la maquinaria, si usted no es cuidadoso, pues pueda atraparle una mano o un brazo. Advertencia de sustancias o materias tóxicas, ¿sí? Pueden ser gases, pueden ser líquidos. Aquí sí más específico, advertencia de balones de gas o de pipetas de gas, también la llaman. Advertencias de tránsito de montacargas o de vehículos. Entonces, este tipo de señales que son amarillas, triangulares, le permiten al trabajador pues tomar la advertencia de que existe una serie de riesgos asociados. ¿Sí? Bien, no sé si hay alguna pregunta. ¿Sí me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Bueno, muy bien. Claro, yo aquí en este espacio, que es el módulo que tenemos en la plataforma, aquí pues nosotros elegimos una serie de señales, pero la cantidad de señales es grandísima. Y lo que yo les decía, las señales tienen mucho que ver con la característica que tiene el espacio laboral. Eso siempre hay que tomarlo muy en cuenta. Si es una oficina, a lo mejor yo no voy a tener este tipo de señales de tránsito de montacargas. Pero a lo mejor sí puedo tener una señal de precaución de que el piso esté mojado. ¿Sí? Entonces, las señales pues dependen mucho del espacio en el cual se desarrolla el trabajador. Luego conversábamos y decíamos que hay un tipo de señales que se llaman de obligación, que son las obligaciones a las cuales está sujeto el trabajador. Y hay una cosa que es muy importante. Dentro del espacio laboral, pues el trabajador tiene derechos, pero también tiene responsabilidades. Y la seguridad es un proceso que va de la mano tanto del empleador como de los entes del Estado, como del propio trabajador. El trabajador es un ente responsable. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos obligación de uso de equipos de protección personal, como son botas de seguridad, máscaras de gas, el uso de uniforme obligatorio, cascos de seguridad, guantes, arneses de seguridad, cubrecabellos, o también lo llaman para recoger el cabello, diversos tipos de máscaras o respiradores que puedan ser utilizados. Entonces, eso en el caso de las señales de obligación, y generalmente tiene mucho que ver con el tipo de implemento de seguridad que debe utilizar el trabajador de acuerdo al espacio en el cual está desarrollando su actividad. Típico color azul, generalmente tienen un círculo y son de forma rectangular. Fíjense que es algo tan llamativo como que yo de repente yo veo esta imagen, estoy marcando aquí con el puntero, y yo ya prácticamente
me hago la idea que pues está hablando de un casco de seguridad. Igualmente acá. Aquí prácticamente me hago la idea que están hablando de un casco de seguridad y un respirador. Porque muy probablemente en el ambiente laboral pues tengamos la presencia de partículas sólidas, tengamos la presencia a lo mejor de emanación de gases o de ciertas sustancias que puedan afectar las vías respiratorias. Y el casco sí, pues el casco en realidad es un elemento que en la gran mayoría de procesos industriales se van a utilizar. O sea, el casco, los guantes, las botas de seguridad y el uniforme. Claro, sobre todo en procesos industriales. En procesos de oficina no tanto. En procesos de oficina, pues, no se tiende a utilizar muchos equipos de seguridad. Bien, entonces, eso con respecto a las señales de obligación. Igualmente, la norma establece que el empleador o que la empresa debe colocar de forma visible y adecuada las señales respectivas para garantizar la seguridad de los trabajadores. O sea, deben ser visibles, deben tener el tamaño adecuado y deben ser conocidas por los trabajadores. Por último, en cuanto a la señalización, tenemos lo que son las señales de información, que simplemente las señales de información nos informan de ciertos elementos presentes en el espacio laboral. Voy a ampliar un poquito aquí para observar un poco más en detalle. Desde aquí, por ejemplo, me aparece lo que es salidas de emergencia, ducha de emergencia, botiquines, donde quedan los botiquines o los servicios de salud. En dado caso que haya que romper vidrios de seguridad para salir, pues, ¿dónde se hace ese proceso? Y todo lo que es una parte de salidas y entradas de emergencia como tal. Son de color verde y están configurados de forma blanca como tal. Bien, ahora les pregunto a ustedes, en las empresas donde ustedes trabajan, en el ámbito laboral donde ustedes trabajan, ¿hay señalización? ¿Cómo la pregunta, profe? No la entendí. Sí, les pregunto, en el ámbito laboral, en la empresa donde ustedes laboran, en el sitio donde ustedes laboran, ¿hay señalización? ¿Hay alguna señal de prohibición, alguna señal de advertencia, alguna señal de información? Sí, señor. En mi empresa sí hay señalización. Tenemos donde están todos los extinguidores, prohibido fumar y la ruta de evacuación. Disculpe, ¿en qué tipo de empresa trabaja? Yo trabajo en el Codensa. Ok, perfecto. ¿Alguna otra persona? Sí, profe, en mi ámbito de trabajo también encuentro señalizaciones. En estos momentos, pues más que todo en cuestiones de bioseguridad, Sí. ¿sí? También rutas de evacuación. Yo trabajo Mira, pues en un hotel. te eché la piernita y papita y arroz. Y aquí está. Vamos a tratar, por favor, de cerrar los micrófonos, a menos que sea una intervención. Y fíjense que las intervenciones de ustedes son muy interesantes porque la gran mayoría de ustedes están en el ámbito laboral. Entonces, siempre la interrelación con ustedes es bien interesante por eso. Yo doy clase de esto también a técnica laboral en el caso de personas mucho más jóvenes. Y claro, la persona mucho más joven que no está en el campo laboral ve esto de otra manera. Mientras que la persona que ya está en un entorno de trabajo, pues es más que todo un intercambio de ideas, porque esto ustedes lo ven día a día. Dice la persona que intervenía anteriormente me dice que sí, que en las rutas de escape, dónde están colocados los extintores y todo ese tipo de cosas, pues es interesante y es fundamental que toda empresa lo tenga y que todo trabajador también lo conozca. O sea, ¿qué significa cada una de las señales? ¿Y cuál es el riesgo asociado de lo que me indica esa señal como tal? Bien, entonces, eso con respecto al proceso de la señalización. Decíamos, y ya lo he repetido en la clase anterior y en esta clase, que los riesgos siempre van a estar presentes. O
sea, siempre vamos a tener riesgos en cualquier ámbito laboral. Y que seguridad ocupacional se trata de eso, de minimizar los riesgos. Y que parte de la señalización lo que busca es dar información al trabajador de los riesgos asociados, de las obligaciones que tiene para prevenir esos riesgos y de las prohibiciones que tiene para que los riesgos no se potencien. Igualmente, de la información de cada uno de los elementos de la empresa y en dado caso que el riesgo se manifieste, pues poder ejecutar acciones como tal. Dice que, por ejemplo, aquí una de las señales es salida de emergencia. Pues evidentemente, en un proceso laboral, cuando yo ya tengo que utilizar una salida de emergencia es porque ya el riesgo es manifiesto. O sea, de hecho, ya no es un riesgo, ya es un incidente. ¿Sí? Entonces, se aborda desde el proceso de prevención para que el riesgo no se convierta en accidente o incidente, pero también se toma en cuenta, en consideración, bueno, que lamentablemente la estadística se cumpla en algún momento y ocurra un incidente. De ahí que varias de las señales tienen que ver con procesos de desalojo, con procesos de salida de emergencia. Y digo esto porque aquí vamos a abordar un tema que es muy interesante, que son los planes de emergencia. Claro, evidentemente, ninguna empresa, ningún trabajador y en ningún ámbito se desea o se quiere llegar al momento de ejecutar un plan de emergencia. Porque, ¿qué quiere decir cuando nosotros ejecutamos un plan de emergencia? Quiere decir que toda la previsión que nosotros tuvimos de prevención de riesgo, de control de riesgo realmente, de prevención de accidentes, de prevención de incidentes, no funcionó. No funcionó. ¿Por qué? Porque ocurrió el incidente. Entonces, un plan de emergencia simplemente es el procedimiento o la respuesta integral que involucra a todos los miembros de la empresa para responder de forma oportuna, eficiente y eficaz durante un proceso de emergencia o lo que es lo mismo, durante la ocurrencia de un incidente en el cual ya el riesgo se transforma en una realidad, ya no es una amenaza, sino que es una realidad. No sé si en el caso de ustedes, en las empresas donde trabajan, ¿alguna vez han hecho simulacros de incendio? Sí, señor. Bueno, sí, profe. Sí, profe. Hay Sí, empresas señor. donde se está elaborando, sí, ahí la mayoría hay plan de emergencia. O Simulacros se han hecho, pero no de incendios, sino de, bueno. Más se ven los simulacros, se ven más bien en los edificios donde hay torres, que ya son edificios ya que tienen pisos altos, que la mayoría de las personas ya a la acción de las escaleras, eso de emergencia. Sí, fíjese que yo siempre pregunto lo de los incendios, porque el incendio es un incidente que es común a todo tipo de espacio laboral. Por citarle un ejemplo, un siniestro de que ocurra una emisión de gases, pues puede ser en un tipo de empresa específica. Un siniestro de que ocurra una descarga eléctrica por sobretensión de cables, a lo mejor puede ocurrir pues en un ámbito donde se trabaje con electricidad. Pero los incendios, eso es algo que está presente en cualquier tipo de ámbito laboral. ¿Sí se escucha bien? ¿Sí se escucha bien el audio? Sí, perfecto. Profe, también Sí, existe profe, usted sí se escucha bien. Lo que pasa es que mi señal está muy débil y lo escucho entrecortado. Ah, ok, ya entiendo. Sí. Profe, a nivel nacional existe el simulacro, pues el simulacro nacional que se hace en el mes de octubre, y pues es eso, a nivel nacional, y involucra a todas las entidades, todas las empresas, todos los colegios, universidades, y parte deportiva. Entonces ese simulacro sí es casi que obligatorio participación, y casi todos nos vemos involucrados, hasta los conjuntos residenciales se debe participar.
Sí, en el Aunque caso son- del simulacro nacional, pues Eso es está antisismo. muy presente. Pero ahora, en el ámbito propio de su empresa, aparte de los simulacros nacionales, ¿sí han hecho simulacros de Sí, salón? sí, Buenas claro que noches, sí. sí. Buenas noches. Sí, profe. Sí, profe, claro, obvio. Sí, profe. En la mayoría de empresas se hacen los simulacros, que eso es lo que creo que está contemplado en el plan de emergencias. Los simulacros siempre se hacen con respecto a los sismos, a terremotos, en caso de incendios, pero por lo general son como de sismos y de terremotos. Claro, en su gran mayoría, pues estos son, digamos que incidentes generales. Y son incidentes que son extra laboral, o sea, porque evidentemente nosotros no podemos controlar un sismo ni un terremoto. Pero en el caso de a nivel industrial, pues el plan de emergencia involucra la forma, los planes, los mecanismos, los métodos, cómo se debe actuar en caso que ocurra un incidente, ¿sí? Y tiene que ver mucho también, con la particularidad de la empresa en la cual estemos laborando. Por decir algo, de repente habrán empresas que pues existe una probabilidad cierta de que ocurra derrame de sustancias tóxicas por el tipo de proceso que realizan. De repente habrá empresas que hay un riesgo latente de que de repente ocurran incendios, ¿verdad? Por el tipo de materiales que se almacenan y por el tipo de proceso que se almacenan. De repente habrán empresas también en el cual ocurre el riesgo de que algún trabajador quede atrapado por el tipo de maquinaria que se utiliza. Entonces, el plan de emergencia, más allá de lo que es la generalidad y que generalmente casi todas las empresas lo realizan acerca de sismos, ¿sí? A nivel nacional, pues en muchos casos también tiene que ver con la particularidad que tiene la empresa como tal, que tiene el proceso que se realiza como tal. Entonces, en este caso particular, lo primero, siempre, y lo vimos anteriormente, es la identificación de las amenazas. ¿Sí? Es qué tipo de riesgos y qué tipo de amenazas pueden generarse en el espacio laboral en el cual estamos operando como tal. Entonces, eso es lo primero que debemos tener presente. El otro proceso tiene que ver con el componente administrativo y está dado por el conjunto de políticas de salud que tiene la empresa, tiene que ver con la normativa legal, con los procesos de capacitación que se le dan a los trabajadores, así como con el presupuesto asignado a los planes de emergencia y también con el personal involucrado en este proceso. Entonces, eso con respecto al componente administrativo como tal. Luego tenemos lo que se llama el componente operativo, que ya tiene que ver con la operación o la operatividad del plan. Y hay que tomar en cuenta una cosa muy importante. De repente hay áreas en la empresa o en las industrias, sobre todo en las industrias, porque a lo mejor en una oficina pues el riesgo es muy homogéneo, pero de repente a nivel industrial pues yo puedo tener diversos tipos de riesgos dependiendo del área que tenga en la empresa. No es igual el riesgo asociado que de repente usted puede tener en una zona de calderas, en una empresa, a de repente al que puede tener en la bodega donde se almacenan los productos terminados, o de repente al riesgo que puede tener donde se almacena el combustible, o de repente el riesgo que se puede tener en las oficinas administrativas. ¿Sí? Entonces, muchas veces el componente operativo debe identificar las zonas de impacto y aquí es donde entra en juego también lo que son las brigadas de emergencia y los grupos de apoyo y los grupos de trabajadores organizados como tal. Entonces, en un primer momento tenemos, como les decía, la identificación de las amenazas, el componente administrativo
el componente operativo y lo que sería el plan de evacuación. Fíjese, en algunas empresas incluso usted tiene áreas que están delimitadas en caso de que ocurran algún tipo de siniestro. Por ejemplo, si hay una emanación de gases, pues hay zonas en las cuales el trabajador se debe concentrar porque se supone que en esa zona, a la distancia donde está la emanación del gas, no va a afectar al trabajador. Igualmente en el caso de sobrecargas de tensiones eléctricas. Entonces, ahí está lo que es el plan de evacuación, que es el conjunto de acciones y procedimientos para proteger la vida, la salud y la integridad de las personas amenazadas por un peligro. Y hay que tomar en cuenta también lo que son las rutas de evacuación, los mecanismos de evacuación y los procedimientos de evacuación. ¿Sí? Entonces, eso con respecto a lo que son los planes de emergencia. Y lo que decía anteriormente, cuando se activa un plan de emergencia es porque ya el riesgo pasó de un nivel potencial a un nivel activo. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún interrogante? Profe, Dígame. nosotros tuvimos un incidente en metro, en uno de los metros, bueno, cuando eso trabajaba con Crédito Fácil Codensa. Se hizo un corto y la evacuación, por eso es muy importante en la capacitación o en la, o sea, en la capacitación que le dan o en la inducción que le dan a uno para el punto, estar muy atento porque uno debe saber hacia dónde evacuar y no alarmar la demás gente. Sí, una de las cosas que son más nocivas cuando pasamos del riesgo al incidente es el pánico. O sea, yo digo que el pánico, primero que es contagioso y es como una avalancha. Y eso es una de las cosas que genera más daño y genera más probabilidad de que la persona, pues efectivamente tenga algún tipo de afectación. Y ahí entra en juego lo que usted dice, lo que usted comenta, el proceso de inducción y el proceso de capacitación. Efectivamente, que las personas estén capacitadas, que estén formadas, para que en ese momento, pues dado que se dio la emergencia, pues puedan actuar de forma coherente y puedan actuar de forma lógica. Entonces, eso es algo que es muy importante. Claro, aquí también entra en juego lo que son las brigadas, lo que son los comités y lo que es toda la estructura y toda la organización de los trabajadores en el ámbito de seguridad ocupacional. Entonces, como les decía anteriormente, bueno, ya cuando hablamos de plan de emergencia es porque ya el incidente ocurrió. Pero parte del proceso de seguridad ocupacional y de salud en el trabajo se enfoca en lo que son los procesos preventivos. O sea, no esperar a que ocurra el incidente, no esperar a que ocurra el accidente. Por supuesto que hay que estar preparado. Y sobre todo en el ámbito industrial. En el ámbito industrial usted no puede dejar nada al azar. Profe, es decir que nosotros debemos de tratar de minimizar todo riesgo o todo accidente que podamos tener en nuestra compañía, ¿verdad? Sí, de esto se trata. O sea, fíjense que yo varias veces ya lo he dicho en esta clase y en la anterior. El riesgo siempre va a estar presente. O sea, el riesgo siempre va a estar latente. Pero aquí se trata de minimizarlo, de llevarlo estadísticamente a un valor de que la probabilidad de ocurrencia sea prácticamente cero, sea prácticamente nula. De eso se trata. Claro, por supuesto, hay que tener una planificación. Y parte de la planificación es preventiva para que no ocurra. Y parte de la planificación también es correctiva, o sea, cuando ocurre. Y ahí es donde tenemos los planes de emergencia. ¿Sí? Pero se trata de eso, de controlar en su gran mayoría, en el gran porcentaje de probabilidad, el riesgo. De eso se trata. Y de ahí que tengamos todo este tipo de elementos. Todos los tipos de, todos los planes de prevención, las metodologías de estandarización de los procesos de utilización de equipos de protección.
los procesos de señalización. O sea, todo ese tipo de cosas van enfocados hacia el norte de la prevención y la minimización del riesgo. Y una cosa que ustedes han dicho, la inducción, la capacitación que tenga el trabajador. Yo lo decía también en la clase anterior, que también es muy importante. El conocimiento que tenga el trabajador de el perfil del cargo, el perfil del puesto y los riesgos asociados a ese puesto. Porque en la medida que usted conoce los riesgos asociados a su cargo, usted toma la conciencia de qué acciones puede ejecutar o qué acciones no debe ejecutar. Pero todo se enfoca en eso, todo se enfoca en llevar al riesgo a su más mínima expresión. ¿Sí? Bien. Recuerden que, bueno, la clase nosotros conversamos, ¿sí? Generalmente vamos colocando una serie de actividades. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí en este momento? En base al área laboral donde ustedes trabajan, vamos a colocar un pequeño plan de emergencia, algo muy corto, en el cual van a identificar las posibles amenazas, ¿sí? Las posibles amenazas que puedan tener ustedes en su entorno laboral, van a identificar el componente administrativo, el componente operativo y cómo sería un pequeño plan de evacuación. ¿Sí me hago entender? Profe, no es claro con el... Profe, ¿me puedes repetir? Vamos en amenazas, Es que componente Sí. administrativo y ¿cuál es el otro? Componente operativo y plan de evacuación. Lo más breve posible, o sea, lo más breve posible, enfocado al área laboral en la cual ustedes trabajan. Lo pueden hacer en Word, lo envían en PDF o simplemente lo hacen en una hoja bien legible y hacemos la misma mecánica que hicimos la clase anterior, que lo enviaban a través del grupo de WhatsApp. ¿Sí? Entonces, vamos a abordar bien, entonces vamos a continuar y voy a explicar un poquito más en detalle los componentes que hemos estado conversando. No se preocupen, se les va a explicar. Igualmente, en el taller de mecanización del módulo aparece una pregunta referida a esta temática, ¿sí? Donde se pregunta el componente administrativo, el componente operativo y el plan de evacuación como tal. Voy a compartir entonces la pantalla. Vamos entonces a compartir aquí la pantalla. ¿Se observa en la pantalla? sí, profe, ahí se detalla. Ok. Vamos a ver cuántas personas habemos. Habemos apenas 6. Vamos a esperar que ingrese un poquito más de personas para reanudar el proceso de la explicación. Bien, estudiantes, vamos a reanudar entonces la conversación de la clase del día de hoy.
Bueno, dentro de los planes de emergencia tenemos una serie de componentes y este es lo que tengo aquí en la pantalla compartida. Entonces, el primer elemento tiene que ver con la identificación de las amenazas, ¿sí? Con la identificación de las amenazas. Por ejemplo, en una empresa de transporte, por citarle un ejemplo, ¿cuál podría ser una amenaza? Una amenaza de repente podría ser la acumulación de gases dentro de la instalación. Eso podría ser una amenaza. ¿Sí? ¿Cuál podría ser el componente administrativo? Haciéndolo ibas. El componente administrativo tiene que ver. Ahí en el grupo mandaron una hoja, ¿sí? Vamos a, por favor, cerrar los micrófonos, personas, por favor, que no se escucha bien. Ahora coloquemos. ¿Dejamos rellenando? Sí. El otro es. No, lo último. Ok. Bien, entonces, el componente administrativo está relacionado con las políticas de salud de la empresa. Entonces, por ejemplo, en el caso que le estoy planteando de emanación de gases, sería la capacitación que se le da al personal para la utilización de mascarillas contra gases, que pueden ser tóxicos o pueden ser nocivos para la salud de los trabajadores. El presupuesto asignado en la capacitación y el presupuesto asignado para la compra de los equipos de protección. Ese vendría siendo el componente administrativo. Entonces, ahí también entra en juego lo que serían las personas o el personal que realizaría el proceso de capacitación. Entonces, ese sería el componente administrativo como tal. Claro, también tiene que ver, por supuesto, con el presupuesto de formación. Entonces, eso con respecto al componente administrativo. Luego tenemos el componente operativo y en el componente operativo, pues, entraría en juego lo siguiente. Primero, la organización, ¿sí? ¿Cómo se organizaría el plan ante la presencia de una emanación muy grande y muy tóxica de gases? ¿Quiénes serían las personas encargadas de dirigir a los trabajadores? ¿Cuáles serían los puntos de evacuación? O en este caso no los puntos de evacuación, en este caso sería cuáles serían los puntos de mayor impacto, porque realmente aquí estamos en el componente operativo. Identificar cuáles son los puntos de mayor impacto donde se pueden generar los gases. ¿Quiénes serían las personas encargadas de dirigir la parte operativa? O sea, eso es el componente operativo. Y por último, el plan de evacuación, que simplemente serían las rutas que seguirían las personas en dado caso que ocurra un incidente por acumulación de gases tóxicos dentro del lugar. Entonces, si me hago entender más o menos a qué se refiere con identificación de amenazas, componente administrativo, componente operativo y por último plan de evacuación. Sí, señor. ¿Sí? Profe, pues las últimas dos, el componente operativo y el plan de evacuación, sí me quedó confuso porque pues de todas maneras el componente operativo es quien realiza la capacitación o... No, el componente operativo es el grupo de personas que guían el proceso de evacuación. Realmente va muy entrelazado, pero digamos que es el conjunto de personas que organizan el proceso de evacuación. Y una cosa que es muy importante en el componente operativo es la identificación de las zonas de impacto. O sea, ¿a qué me refiero yo con una zona de impacto? Bueno, las zonas en las cuales de repente yo puedo tener presumiblemente donde puede ocurrir con mayor probabilidad el incidente. Entonces, esa es la parte del componente operativo. Pero entonces puede ser la misma persona, ¿no? Quien dicta la capacitación puede ser el mismo brigadista que es el que organiza para la evacuación. Realmente podría ser, o sea, fíjese que en la parte administrativa usted puede definirlo, o sea, usted puede definir
que quien dé la capacitación sea el mismo brigadista, o sea, que pertenezca a la misma empresa, o que de repente sea algo outsourcing, o sea, alguien que pertenezca fuera de la empresa. Entonces, ahí eso se define en el componente administrativo. Evidentemente, no solamente en la parte de seguridad ocupacional, sino en cualquier tipo de capacitación y de adiestramiento de personal. Yo puedo tener agentes internos que generen la capacitación y realicen los procesos, o agentes externos. Eso depende de la política que tenga la empresa. Pero sí podría ser. Entonces también el componente administrativo puede ser las ARL, que También. puede ser un agente externo. Eso. Es que fíjese que en el ámbito laboral yo puedo tener diversas modalidades. Es más, actualmente pues es muy común procesos de tercerización por los costos asociados. Muchas empresas les sale mucho más económico contratar un agente externo que le haga un proceso que de repente tener un personal fijo de planta, porque eso genera ciertos costos operativos. Pero también puede ser una ARL. Profe, pues la mayoría de veces que nos han capacitado sobre evacuaciones, riesgos, incendios y demás, lo ha hecho la chica de seguridad ocupacional. Esa es la que nos colabora con todo. Claro, fíjese, eso en el caso de repente de evacuación y de riesgo. Pero fíjese de repente un tipo de siniestro que sea mucho más grave, no solamente el trabajador, porque de repente un trabajador normal pues simplemente va a un proceso de evacuación como tal, pero de repente un trabajador operativo, o sea, supóngase en una empresa que usted tenga unas tuberías de transporte en fluido cualquiera. Ok, de repente ocurre el siniestro, usted la mayoría de trabajadores que no están asociados a ese proceso los evacúa hasta un lugar seguro. Pero usted también tiene que tener los manuales de procedimiento del personal que va a hacer frente a ese siniestro y lo va a solventar. No sé si me hago entender la idea que les quiero dar. Es un poco confuso todo esto. Sí, es un poco confuso, pero fíjese que quizás hay dos niveles de trabajadores. Está el trabajador que está asociado al proceso y está el trabajador que no está asociado al proceso. Por ejemplo, en una empresa de fabricación de cualquier material, en las calderas, ¿saben qué es una caldera, sí? Sí, señor. Bueno, de repente el trabajador de oficina, él no es una persona que está asociada al proceso de caldera. O sea, que si ocurre un siniestro, él simplemente va a hacer el procedimiento de evacuación a un lugar seguro. Claro, también hay que ver si de repente el siniestro tiene la probabilidad de afectar el lugar de las oficinas, pero el trabajador que está involucrado en el proceso de caldera, él por supuesto tiene que hacer frente al siniestro y solventarlo y realizar una serie de procedimientos correctivos. Entonces, digamos que son dos niveles. Un nivel de aquel trabajador que no está comprometido en el proceso productivo, laboral, y el otro que sí está comprometido en ese proceso. ¿Sí? Por supuesto, en la mayoría de empresas, casi todas las empresas, pues hay una persona que es la que está encargada del área de seguridad ocupacional, de seguridad laboral, pero sí en muchas ocasiones, cuando son capacitaciones específicas, pues se recurre a agentes externos como tales. ¿Sí? Pero una cosa que es interesante aquí es que el componente operativo generalmente va muy enlazado con lo que es el plan de evacuación. O sea, tiene mucho que ver. Incluso a veces tienden a unirse y a solaparse. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna interrogante? Profe, es que en mi caso yo coloqué en identificación de amenaza. Sí. Pues como yo trabajo en oficina, puse toma eléctrica suelta o cables expuestos. Pero entonces yo ahí fue donde me quedé como sin palabras en el plan de evacuación en cuanto a eso que se fue expresar en cuanto a un plan de evacuación. Fíjese que en el plan de evacuación de oficina es algo que también está muy presente. De repente, pues, que la persona ubique el lugar donde está el riesgo, ¿sí? Que la persona mantenga la compostura, que la persona visualice las salidas de emergencia,
que la persona se dirija hacia las salidas de emergencia de forma ordenada, de forma coherente. En algunos planes de evacuación incluso también se toma en cuenta la distancia mínima entre cada persona. Por lo siguiente, fíjese, en el caso de una emergencia para nadie es un secreto que el pánico es una cosa que está muy presente. Y pues imagínense 300 personas tratando de salir al mismo momento por una salida de emergencia. Eso genera una estampida. Entonces, eso en el plan de evacuación puede colocarse para una oficina y es muy válido, muy viable. Si en el caso de su oficina, cómo son las salidas, cómo son las puertas, si hay escaleras, si hay pasos de nivel, todos esos son elementos de riesgo ante una evacuación. ¿Sí? Los materiales de los cuales de repente está construida la oficina, el tipo de techo que pueda tener, el tipo de paredes. Todo ese tipo de cosas son elementos que se toman en cuenta en un plan de evacuación. ¿Sí me hago entender? Profe, sí, ahí ya se hizo entender, pero lo que pasa es que yo pensé que si estábamos identificando una amenaza que era la toma, sí, de eso íbamos a hablar como componente administrativo y operativo, pero cada una es separada. O sea, pueden ser problemáticas diferentes. Por lo siguiente, fíjese. A lo mejor usted identifica la amenaza, la toma como una amenaza. Pero yo le diría, la toma realmente no es una amenaza. La amenaza es que esa toma genere un cortocircuito y que se genere un incendio. Esa realmente es la amenaza. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Sí, profe. O sea, no es la toma, no es el toma corriente como tal, sino es lo que puede generar ese toma corriente como amenaza. Y generalmente, pues es así. Casi siempre la amenaza más latente es que existe un cortocircuito y que el cortocircuito degenere en un incendio. Eso es lo que generalmente, pues, casi siempre uno observa en este tipo de situaciones. Y en oficina, pues, generalmente un elemento que es muy llamativo es el pánico. Es el pánico, o sea, que las personas generalmente hacen los procesos de forma bruta, de forma descontrolada, y se tienden a generar caídas, se tiende a generar atropellamiento de personas. Eso generalmente ocurre mucho en oficina. Y ocurre por lo siguiente también, o sea, el trabajo de planta, el trabajo industrial, pues es un trabajo en el cual quizás el trabajador está habituado a cierto tipo de situaciones, como es el ruido, como de repente son las vibraciones, como de repente son las perturbaciones, mientras que el ambiente de oficina es un ambiente mucho más controlado. Y pues el trabajador de repente no está habituado a esas condiciones que puedan de repente ser un poquito fuera de lo común. No sé si me hago entender más o menos la idea que les quiero dar. Claro. Ahí vamos, profe, ahí vamos. No quiero decir que en una oficina no haya riesgos. En una oficina igualmente hay riesgos. O sea, desde una petroquímica hasta una planta de electricidad, hasta una oficina, hasta un restaurante, todo espacio laboral tiene un riesgo asociado. ¿Sí? Entonces, eso con respecto a los 4 elementos: identificación de amenazas, componente administrativo, componente operativo y plan de evacuación. Fíjense una cosa, ahorita estaba pensando, ¿no? Los aires acondicionados. Los aires acondicionados son un elemento de amenaza. Claro, no por el aire en sí, sino porque para nadie es un secreto que un aire acondicionado es un elemento que puede almacenar centenares y miles de partículas de virus y de bacterias. O sea, que tenemos una amenaza biológica. ¿Sí? Y estamos hablando de un aire acondicionado, estamos hablando de una oficina. Los archivos, donde se guarda la papelería, donde se guarda la documentación. Eso puede ser un elemento de amenaza biológica como tal. ¿Sí? De amenaza biológica como tal. Claro, la palabra plan de evacuación quizás es una palabra mucho más alarmante, porque ya es cuando, bueno, desalojen, ¿no? Desalojen el espacio. Pero también puede ser plan de acción. Es más, yo pienso que queda mejor el nombre de plan de acción. ¿Por qué plan de acción? Porque es el plan que usted va a ejecutar ya cuando la amenaza se hace presente. ¿Sí me hago entender? En el plan de evacuación es plan de acción. Claro, generalmente los planes de emergencia se enfocan en planes de evacuación.
pero yo iría más allá. Yo lo llamaría plan de acción. Porque fíjese el ejemplo que yo le estoy colocando. Yo le estoy colocando el ejemplo de un ducto de aire acondicionado, que es una amenaza. Eso es una amenaza porque es un riesgo biológico. O sea, es un riesgo biológico por la cantidad de acumulación de bacterias y de partículas que se pueden tener dentro del aire acondicionado. Entonces, ¿qué de repente podría ser un componente administrativo ahí? Claro, capacitación, presupuesto y demás competencias administrativas. Entonces, quizás ahí el aspecto legal sería la preservación de las condiciones ambientales del espacio laboral. Ese sería el aspecto legal. El presupuesto sería el presupuesto dedicado a la limpieza y mantenimiento de los aires acondicionados. La capacitación, bueno, a lo mejor no requiere capacitación del personal, a lo mejor lo que requiere es un agente externo que realice ese mantenimiento. ¿Sí? Componente operativo. ¿Cuál sería el componente operativo? Identificar las zonas de impacto, que evidentemente identificar los ductos de aire acondicionado, los puntos donde puedan haber mayor acumulación de bacterias, mayor acumulación de agentes nocivos para la salud. Y el plan de evacuación, que aquí lo llamaríamos plan de acción, simplemente sería el proceso que llevaremos a cabo ya cuando la amenaza es latente. Pues evidentemente, si en una oficina tengo de 25 trabajadores, 21 que tengan problemas de afección respiratoria, es porque hubo un proceso de contaminación por el aire acondicionado o por los ductos generalmente. ¿Sí me hago entender la idea? Sí, profe, sí. Entonces, fíjese, esto es muy amplio y es algo que no es rígido. Esto es algo que es muy flexible y hay que tener mucha capacidad de adaptación para cada uno de los espacios laborales donde nos desempeñamos. Y como yo les decía, cualquier elemento en cualquier lugar puede estar un riesgo asociado. Fíjese, por ejemplo, el caso que le estoy colocando, el caso de un aire acondicionado. O sea, alguien me dirá, no, pero es que una oficina no hay riesgo porque es un espacio controlado. Yo le diría, no, sí es que hay riesgo biológico. El aire acondicionado es un agente de riesgo biológico y estadísticamente está comprobado. Bien, entonces, eso con respecto a al proceso de los planes de emergencia como tal. Bueno, ¿qué mayor plan de emergencia, digo yo, el que tenemos ahorita con la pandemia? Estamos dentro de un plan de emergencia realmente con esto de la pandemia. Los mismos protocolos de bioseguridad, esos forman parte de un plan de emergencia porque ya pues el proceso de el incidente ya lo tenemos presente. ¿Sí? Bien, avanzamos entonces. Profe, para entenderlo un poquito mejor, podríamos decir entonces que la identificación de la amenaza es la acción o lo que sucede y ya el plan de evacuación es la reacción o lo que ya concluye de eso. Sí, realmente es así. Realmente es así. La amenaza es ya cuando el riesgo se materializa y el plan de evacuación o plan de acción son las acciones que se llevan a cabo. Claro, se habla generalmente de evacuación cuando ocurre un siniestro físico como tal, pero también puede ser el proceso que les he colocado con el aire acondicionado. ¿Sí? Fíjense que también se habla de riesgos psicosociales. Yo no sé si, me imagino que han escuchado hablar de riesgos psicosociales. Sí, pero sí, claro, por la cantidad de trabajo, sí. De pronto trabajo bajo presión. Fíjese, trabajo bajo presión y entornos laborales altamente nocivos, pero no nocivos por sustancias, sino nocivos por las interrelaciones personales tan tóxicas que se desarrollan. Y eso ocurre mucho. O me van a decir que ustedes no han estado en trabajos que son altamente nocivos de repente por las interrelaciones personales que se establecen. Sí, claro, eso depende también del jefe. Del jefe y el entorno, o sea, y fíjese que actualmente, estadísticamente hablando, un gran porcentaje de las enfermedades laborales tiene que ver por el enfoque psicosocial. Por el enfoque psicosocial. Que antes, pues, ese tipo de cosas, ese tipo de estadísticas no se llevaban. ¿Sí? Bien, entonces, avanzando.
pues todo se trata y todo se basa en una acción preventiva. No esperar a que el riesgo nos explote en la cara. ¿Sí? No esperar a que el riesgo nos explote en la cara, porque cuando llegamos a esa situación es porque se hizo algo mal. Entonces, la planificación preventiva es algo que es fundamental. Primero, la identificación del proceso que se realiza, la identificación de los riesgos asociados, la notificación de los riesgos, los manuales de procedimiento, la estandarización de los procesos. Todo ese tipo de elementos nos permiten tener parámetros de prevención. Y dentro de las instalaciones de las empresas y de los espacios laborales, pues hay algo que es muy importante, que son los mapas de riesgos. ¿Sí? En cada zona específica de la infraestructura laboral, pues hay riesgos asociados, que pues los tenemos en mayor o menor grado como tal. Como les decía anteriormente, no es igualmente el riesgo que yo pueda tener en una oficina al riesgo que de repente pueda tener en la bodega, o al riesgo que pueda tener en la planta de fabricación o en la planta de tratamiento de aguas, si es una empresa que trabaja con planta de tratamiento de aguas, o que pueda tener de repente en los sistemas eléctricos. Entonces, generalmente a nivel empresarial se tiende a realizar lo que son los mapas de riesgo. Y eso también va muy de la mano con lo que es la parte de señalización que vimos anteriormente. ¿Sí? O sea, eso con respecto a la prevención como tal. Bueno, seguimos avanzando. Nosotros ya hemos hablado ya bastante de riesgo. Simplemente es un factor de probabilidad. Eso es lo que es un riesgo. Se trata generalmente de llevar la probabilidad de ocurrencia al mínimo. Yo no sé si ustedes han observado que muchas empresas colocan de repente tantos accidentes al año. Desde hace tanto tiempo no ocurre un incidente. Desde hace tanto tiempo no ocurre un accidente. ¿Sí lo han visto? Sí, señor. Eso se lleva... Es que no me acuerdo cómo se llama, pero llevan el conteo en la empresa. Sí. Es como una estadística desde... Eso. Es un registro estadístico de los procesos de seguridad como tal. Y lo que yo les decía al principio, o sea, aquí se trata de probabilidad y de estadística. Por ejemplo, si yo tengo un incidente de cada 10.000 procesos, yo podría decirle que eso es un valor adecuado. ¿Sí? 1 de 10.000 es un valor adecuado. Claro, si yo tengo uno de 3, ahí sí no es un valor adecuado, porque estamos diciendo que hay un 33% de probabilidad de que ocurra un incidente. Entonces, fíjese, aquí hablamos de probabilidad y de estadística. Y la probabilidad y el conteo y el registro es fundamental y es clave. Entonces, bueno, aquí simplemente tenemos un poco de definición de riesgo que ya hemos hablado, ya hemos definido lo que es un riesgo, que es la probabilidad de ocurrencia de un evento o un incidente que afecte las condiciones de salud del trabajador. Fíjese que la norma habla de salud como un elemento integral, no solamente salud física, es salud mental, es salud psicológica. O sea, por eso yo les hablaba anteriormente de los riesgos psicosociales. Dígame, ¿qué quieren preguntar? Profe, una preguntita. Cuando la persona se expone mucho al sol, cuando de pronto la persona trabaja expuesto al sol, ese riesgo, ¿cómo se identifica? ¿Riesgo biológico? Eso es un riesgo ambiental. Eso es un riesgo ambiental. Y efectivamente sí es un riesgo. Es un riesgo que está presente. Mire, es que los riesgos, como le digo, están presentes en cualquier ámbito. Desde la sobreexposición al sol, porque a lo mejor su trabajo es al aire libre, ¿sí? Pasando por de repente aquellos incidentes como aguaceros torrenciales. Si usted de repente en un proceso laboral a usted le cae un aguacero torrencial, eso es un factor que está afectando su salud. Claro. ¿Sí? Igualmente. Sí, porque hay personas que de pronto trabajamos en las partes externas, exteriores. Bueno, con estos sol y con estos ambientes que hay ahora, de pronto usted un solazo y de pronto un aguacero.
Entonces ya eso como que ya te está atentando contra la salud de esa persona. Sí, es así, y eso es un riesgo ambiental. ¿Y qué debe hacer el empleador? ¿Qué debe hacer el comité? El comité de salud. Deben prever el posible riesgo que usted está teniendo si tiene, por decir, 8 horas de exposición diarias al sol. Por lo menos una cachucha, por lo menos buscar la forma de que la exposición al sol pues se regule y no lo afecte. Igualmente las condiciones de temperatura. Fíjense, yo les voy a comentar un caso. Yo trabajé mucho tiempo con sistemas de pesaje, con básculas. Imagino que sí han visto las básculas. Sí, la báscula que usa. Sí, pero básculas de camiones y básculas que pesaban tractomulas. Y generalmente las básculas son subterráneas. O sea, la persona para hacer el mantenimiento de ese tipo de equipos tiene que destapar y entrar en un espacio que se llama confinado. O sea, un espacio que es interno. Exacto. Sí, esos son como los tanques elevados esos que usan para almacenar químicos y eso, algo así. Sí. Entonces, era muy llamativo porque la mayoría de nosotros, la mayoría de las personas que trabajamos ahí, pues trabajamos con básculas y con pesaje. Y mire, ustedes no me van a creer, pero media hora de trabajo en la zona del llano equivalía a 3,5 kilos de pérdida de peso en líquido. Porque hacemos ese ejercicio. Entonces, ahí era un riesgo ambiental presente y un riesgo climatológico que tenemos presente. Igualmente el caso de la persona que trabaja al aire libre. Yo no sé si alguna vez han hecho el ejercicio de una persona que trabaja al aire libre expuesta al sol. De cuando inicia su labor, el peso corporal que tiene y cuando finaliza la pérdida de líquido que tiene. Eso es un dato estadístico, eso es un dato que está muy presente. Entonces, el elemento ambiental es muy importante tomarlo en cuenta, sobre todo en las personas que trabajan al aire libre y las personas que trabajan en procesos industriales. La humedad también es un elemento que, pues, yo que estoy aquí en la zona del llano, pues hay lugares que la humedad es altamente nociva. Una persona no puede durar más de 3 horas o 4 horas realizando una labor por la humedad y por la pérdida de líquido que tiene de forma corporal. Entonces, fíjense, más que todo, estos ejemplos los coloco para que vean que esto tiene mucha variabilidad. Y siempre uno tiene que enfocarse en el ámbito donde se desarrolla el proceso laboral. ¿Sí? Profe, lo que pasa es que quien está o quien trabaja externo, es decir, en calle, corre, digamos, de un 100% a un 90% más los riesgos, porque lo que es el riesgo físico, el biológico, el mecánico, la mayoría de los riesgos lo van a afectar a él. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tratar de prevenir bastante, porque al estar en la calle estamos más expuestos. Sí, en este caso de minimizar, de que los riesgos sean reducidos a su más mínima probabilidad de ocurrencia. Caso ambiental, riesgos psicosociales, de hecho, que usted salga y lo atraquen en la esquina, eso es un riesgo psicosocial. Entonces, evidentemente, si es una empresa de transporte, pues tratará de establecer la ruta más adecuada y más segura para sus trabajadores, porque eso es un riesgo psicosocial. Si a usted lo atracan durante el ejercicio de su labor de trabajo, pues la empresa en cierto modo es responsable por esa situación y la empresa pues debe tomar las acciones pertinentes, pues como le estoy indicando, o sea, de tomar las rutas que sean menos factibles de que la persona pues vaya a ser atracada o vaya a tener algún tipo de... Para culminar la charla y colocar la actividad que tenemos prevista.
Bien, les pido disculpas por lo abrupto del cierre. Lo que pasa es que sí, Zoom tiene esa característica, dura 45 minutos y en realidad pues también pido disculpas porque a veces pues empiezo a conversar y pierdo un poquito la noción del tiempo. Tal. Bien, continuamos entonces con la clase del día de hoy. Pido de nuevo disculpas por el cierre abrupto. Lo que pasa es que estamos a través de Zoom y pues si les soy sincero, a veces tengo la tendencia de que a veces no mido mucho el tiempo y pues cuando me doy cuenta es porque ya tengo el tiempo ya encima. Entonces, estamos hablando de los riesgos. Estamos observando pues una serie de definiciones asociadas a lo que son los riesgos como tal. Y pues dentro de los riesgos hay diversas categorías, ¿no? Que van desde riesgos físicos, riesgos químicos, riesgos mecánicos, riesgos psicosociales, riesgos ambientales. Entonces, eso ya hemos hablado en parte de la categorización. Riesgos, pues por supuesto, cuando hay riesgos de trabajos en alturas, de elevación, riesgos biológicos. Y es una cosa muy interesante con respecto a los riesgos biológicos. Los riesgos biológicos tienen mucho que ver, por ejemplo, cuando yo les colocaba el riesgo del aire acondicionado, eso es un riesgo biológico. En algunas empresas, también en algunas fábricas, el riesgo de roedores. No me lo van a creer, pero una de las cosas más presentes son roedores en empresas. Entonces, eso es un riesgo latente que tiene. Riesgo de mordeduras de insectos o de ofidios, de serpientes, pues todo ese tipo de cosas son riesgos biológicos. Y bueno, hay una serie de medidas preventivas para contrarrestar lo que son los riesgos como tales. Primero, la identificación del riesgo, eso es algo que es fundamental, o sea, identificarlo y tenerlo presente. En segundo término, pues caracterizar ese tipo de riesgo. Fíjese que hay riesgos también sonoros, en el caso de la emisión excesiva de ruido, sobre todo en algunas empresas, en algunas industrias. Riesgos mecánicos asociados a procesos de vibraciones. O sea, cuando hay una vibración muy fuerte de un equipo y una maquinaria, pues ese es un tipo de riesgo que puede afectar la salud de la persona. Igualmente en el caso de los riesgos mecánicos. Riesgos eléctricos, ¿sí? Por sobrecargas eléctricas, por manipulación de conductores, por manipulación de elementos que manejan corriente. Bueno, el solo hecho cuando una persona desconecta una impresora de un tomacorriente, ahí tiene un riesgo eléctrico asociado. Aunque pueda parecer algo tan simple y tan sencillo. Pero si la persona no tiene la previsión y ala el cable, puede generar un riesgo eléctrico como tal. Claro, aquí en la parte de riesgo estoy diciendo de forma general, porque a lo largo de la técnica hay un módulo referido específicamente a lo que es la parte de riesgos, de manejo de riesgos, identificación de riesgos.
Por eso lo estamos trabajando aquí de forma un poco más general, como tal. Riesgos de incendios, riesgos químicos y biológicos, riesgos de altura, caídas de nivel. Y aquí sí entramos en lo que es el mapa de riesgos, que esta parte sí me parece interesante. En esta parte aparece lo que es un mapa de riesgo como tal. Entonces, en el mapa de riesgo yo tengo las áreas que tiene la empresa. Por ejemplo, es una empresa que tiene una lavandería, tiene un área de planchado, un área de secado, un área de embalaje, tiene un área de laboratorio. Y tengo cada una de las señales que se deberían colocar en ese sitio dependiendo de la condición de riesgo asociado. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tengo una señal en la cual me está diciendo que es obligatorio el uso de botas de seguridad. Bueno, no botas de seguridad. Realmente son botas plásticas, botas antirresbalantes. Me está indicando que hay un riesgo de caída. ¿Sí? Igualmente acá. Vamos a cerrar, por favor, los micrófonos porque se genera un poquito de interferencia en la clase. ¿Sí? Por favor. Entonces, en el área de laboratorio, pues de carácter obligatorio, el uso de equipos de protección, como mascarillas, como gafas de seguridad, como indumentarias. ¿Sí? En el área de embalaje o en esta área, pues el uso de botas antirresbalantes. Entonces, generalmente un mapa de riesgo en una empresa, pues en primer término, ubicar los riesgos que están asociados y también ubicar el tipo de señalización que debería estar colocado en cada uno de esos espacios físicos. ¿Sí? Entonces, eso es algo bien importante. Y en el taller de mecanización de este módulo, pues también es una de las cosas que se pregunta como tal. Bien, bueno, aquí tengo la serie de señalización que se emplea aquí en el mapa de riesgo que tengo en esta empresa como tal. Ok, entonces eso con respecto a los riesgos como tales. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún interrogante. Profe, me generó una duda, por ejemplo, si uno está en el campo trabajando y de pronto le da por tomar en un río tomar agua, que no, pues, no se debe hacer, pero si se hiciera y de pronto el agua tiene algún, no sé, factor externo, ¿eso sería un riesgo ambiental o químico como tal? Bueno, eso puede caracterizarlo como un riesgo químico, porque evidentemente el agua puede tener sustancias. Puede caracterizarlo como un riesgo biológico, porque de repente el agua puede tener algún tipo de patógeno. ¿Sí? E incluso también puede tomarlo como un riesgo ambiental, porque puede ser que usted tomando agua del río caiga al río y pues la corriente lo arrastre. O sea, que ahí podríamos tener 3 riesgos asociados como tal. ¿Sí? ¿Qué debería hacer la empresa? La empresa debería darle su notificación de riesgo y decirle qué cosas debe hacer y qué cosas no debe hacer. Y decirle expresamente que para consumo del agua, que sea en una fuente de agua potable. O en dado caso, la empresa debería proveerle instrumentos o utensilios en los cuales usted pueda llevar el agua. ¿Sí? Eso en el caso de que esté en una zona rural o en una zona de espacio abierto. Yo no sé si ustedes han observado algunas veces las cuadrillas de trabajo, los camiones, que generalmente los camiones, ellos también llevan sus utensilios con agua. ¿No los han observado? Sí, sí, claro. Los conductores. ¿Sí? Sí, lo que es el tipo de refrigeración del radiador. No solamente la refrigeración del radiador, sino el agua para el consumo de los trabajadores. Ah, sí, ok, listo. Sí, que ellos siempre llevan un tanque de reserva. Agua potable. O sea, en muchas empresas, cuando se hace trabajo externo, o sea, trabajo fuera de
de un espacio físico como tal de oficina o de propio entorno de la empresa, se le provee a los trabajadores la dotación de agua potable, por eso mismo. Porque el consumo de agua en malas condiciones es un potencial de riesgo para la salud del trabajador. ¿Sí? Bien, entonces aquí ya llegamos a lo que son las enfermedades laborales. Entonces, una enfermedad laboral simplemente es el daño a la salud que se adquiere por la exposición de uno o varios factores de riesgos presentes en el ambiente de trabajo. Y en este caso particular, el Estado colombiano, dentro de la normativa legal que maneja, tiene caracterizado 42 enfermedades bajo el enfoque de tipo profesional. Claro, aquí entra en juego muchos factores, ¿no? Y es el verificar que realmente la enfermedad que presenta el trabajador o el padecimiento que presenta el trabajador está íntimamente relacionado con el aspecto laboral que desempeña. ¿Sí? De ahí que son fundamentales el manual de procedimientos que tenga el trabajador, o sea, cuáles son los procedimientos que realiza, el manual de funciones, o sea, las funciones que realiza el trabajador, la notificación de riesgo, ¿sí? Eso es un elemento fundamental. Otro elemento fundamental son los procesos de validación de exámenes de ingreso, prevacacional, postvacacional y de ingreso a la empresa. ¿Por qué? Porque a través de ese mecanismo se puede llevar un seguimiento efectivo de la condición física que tiene el trabajador. Y por supuesto, muchas empresas generalmente, anualmente, pues realizan, anualmente o cada cierto tiempo, realizan una serie de exámenes para verificar el estado de salud de sus trabajadores. Sobre todo en aquellos ámbitos laborales pues, que tengan más riesgo o más exposición como tal. Entonces, aquí tengo una serie de enfermedades que están tipificadas en la normativa legal, como la silicosis, que es el polvo de sílice, enfermedades por polvo de carbón, por polvo de asbesto, manipulaciones de polvo de talco, por polvo de óxido de hierro, o sea, por diversos tipos de partículas de polvo que pues, generalmente son nocivas para el sistema respiratorio de las personas. Y fíjese que muchas aquí son enfermedades a nivel respiratorio como tal. Y pues una serie de sustancias que son prohibitivas para la salud humana. Aquí está lo que es el tabaquismo, polvo de tabaco, tabacosis se llama. El flúor, el cloro. Está también presente lo que son las enfermedades generadas por radiaciones, como rayos X, como radiaciones ionizantes. Fíjese, por ejemplo, las personas que trabajan en las clínicas o en los hospitales con rayos X, pues están expuestas a cargas ionizantes. Enfermedades producidas por iluminación insuficiente, sordera de tipo profesional, en aquellos trabajos pues, en los cuales hay gran vibración y ruidos que son muy dañinos para el oído humano. Una enfermedad que también es muy llamativa, aquí está, calambre ocupacional de mano o de antebrazo. En este momento pues es muy común lo que son las afectaciones en las manos, sobre todo en los trabajos de oficina, por el tipo de trabajo que se realiza con los computadores. ¿Sí? Entonces hay una serie de enfermedades que están tipificadas dentro de la normativa legal. Profe, ¿usted nos podría explicar ese calambre? O sea, como al detalle de esa enfermedad, ¿cómo son los síntomas? Bueno, fíjese, hay una cosa que se llama el túnel, creo que el nombre es túnel carpiano, creo que es el nombre que tiene, que es como un espacio que las personas tenemos en las manos. ¿Sí? Claro, el efecto de uno estar trabajando en el computador y en la posición que uno mantiene siempre el ratón o el mouse, eso hace que la mano vaya degenerando, vaya teniendo cierta degeneración.
Y generalmente uno de los síntomas es que la persona empieza a sentir como un hormigueo en la mano, como un adormecimiento en la mano, o también empieza a sentir como calor en la mano. Eso es un síntoma de que está sintiendo padecimiento del túnel carpiano. Y es por la posición que tiene la mano, sobre todo la mano derecha con el ratón o el mouse. ¿Sí? No sé si alguno de ustedes, las personas que trabajan en la oficina con computador, pues alguna vez han tenido esa molestia. Sobre todo en la mano derecha que generalmente pues, las personas diestras tienden a manejar el ratón o el mouse con la mano derecha. No sé si alguna vez hay veces uno presenta una dolencia y pues uno trata como de hacer estiramiento y de mover la mano o rotular el brazo para que esté en varias posiciones y trate de relajarse. Sí, claro, porque generalmente este tipo de síndrome o de sintomatología, que lo llaman los médicos, tiene que ver con posturas que son antinaturales. O sea, de hecho, el cuerpo humano, claro, por supuesto, uno maneja un ratón, un mouse, un teclado. De repente una persona pues dura 8, 12, 15, 16 horas al frente de un vehículo. Pero esas son posturas que no son naturales del cuerpo humano. O sea, el cuerpo humano no está diseñado para ese tipo de cosas. Entonces, ahí es cuando ocurren ese tipo de afectaciones. Y ahí es donde es importante de repente cambiar la posición, de repente cambiar el movimiento, de repente tener posturas adecuadas. También, sí, por estrés. Profe, lo que pensé era que ese calambre era diferente al túnel carpiano, pero es lo mismo. Sí, es lo mismo. Claro, en algunos casos, cuando se habla de calambre ocupacional de mano o de antebrazo, también tiene que ver con la posición que tiene la persona a la hora de sobre todo hacer procesos repetitivos, procesos altamente repetitivos. Eso también influye en las manos y en los antebrazos como tal. Hay enfermedades por temperaturas altas, lo que conversamos con la persona que nos decía de que trabaja al aire libre, pues evidentemente eso está presente. Lesiones osteomusculares o ligamentosas, que tienen que ver con la parte ósea o con la parte muscular. También lo que yo les decía, enfermedades infecciosas parasitarias en trabajo con exposición a riesgos biológicos. ¿Sí? Eso también está ahí tipificado. El asma ocupacional, que es una enfermedad que es muy recurrente. Profe, esa biológica, ¿cómo? Perdón, interrupción, esa biológica que nos mencionaba arriba, ¿esa no se puede catalogar como accidente? Bueno, fíjense que el riesgo biológico es de repente si usted tiene en su trabajo, ¿verdad? Por decirle algo, la presencia de roedores. Es un riesgo biológico. ¿Por qué? Porque los roedores transmiten enfermedades. Un accidente de repente, y fíjense que en una ocasión, pues, yo observé como un electricista, pues, en una zona del llano, pues destapaba una caja donde estaba un conjunto de cables eléctricos, introducía la mano y lo mordía un ratón. Alguien me dirá, bueno, una rata, sí, un ratón, o sea, es algo muy común. En empresas es muy común que existan roedores y que de repente cuando se mueven equipos, cuando se mueven materiales, pues la persona pues coloca la mano y puede ser mordido por cualquier tipo de animal. Entonces, ese sería el accidente. Claro, ahí entra en juego también pues la prevención, ¿no? Si yo sé que voy a trabajar en ese tipo de espacios, pues lo ideal sería utilizar guantes protectores, ¿no? Que me prevengan de cualquier tipo de suciedad, cualquier tipo de impureza, cualquier tipo de objeto, incluso cualquier tipo de mordedura de insecto o de roedor. ¿Sí? Bien, entonces, tenemos el cáncer de origen ocupacional, aunque el cáncer de origen ocupacional es algo que es muy difícil de determinar a ciencia cierta. Y el 42, que yo sí creo que es algo que actualmente pues está muy presente, que son las patologías causadas por estrés en el trabajo.
Para nadie es un secreto que muchas de las enfermedades laborales tienen que ver con el estrés laboral que tienen las personas, por el ambiente tóxico que les decía yo en parte de la clase que hemos tenido. Y no ambiente tóxico por las sustancias, sino por las interrelaciones personales que se establecen en el ámbito laboral. Entonces, fíjese que ya en la norma ya se toma en cuenta el estrés laboral como una causa o como una posible enfermedad laboral. ¿Sí? Bien, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna interrogante. Profe, esa de patología causada por el estrés, igual el estrés puede dar cualquier tipo de enfermedad, inclusive el cáncer que se menciona anteriormente. Sí. Sí, claro. Lo que quizás en el estrés es algo que es un poco complicado de establecer, pero para nadie es un secreto. Hay trabajadores que no quieren que llegue el día lunes, que se van a reintegrar a sus puestos de trabajo. Entonces, eso es algo que está muy presente actualmente y que en normativas anteriores no estaba presente. O sea, hace 20, 25 años, palabras como estrés, palabras como riesgo psicosocial, pues eso no estaba presente. La gente se reía de que no, eso no existe. Pero actualmente en la norma, en el estamento legal, está presente ese tipo de elementos. Y lo que yo les decía al principio, cuando hablamos de salud, no solamente es la salud física, es la salud integral del trabajador, de la persona, y que involucra elementos psicológicos, elementos sociales y, por supuesto, elementos físicos. Es un conjunto de elementos integrales como tales. Entonces, bueno, ya con esto culminamos la clase del día de hoy, ¿sí? Realizamos una actividad. Las personas que no lo han realizado, pues tienen el tiempo pertinente para hacerlo. Y la clase que viene sí vamos a empezar a hablar de lo que son los comités paritarios de salud ocupacional, que es algo que es muy importante, porque es como un triunvirato en donde está representado el trabajador, pero también está representado el empleador y también está representado el Estado. Y es importante por lo siguiente, se supone, claro, que la empresa debe brindarle las condiciones mínimas de seguridad para la preservación de la salud del trabajador, pero también se supone que el trabajador debe tener la suficiente conciencia, capacidad y responsabilidad para garantizar el cumplimiento de esas condiciones de salud. Y por supuesto, pues el Estado debe garantizar el cumplimiento de la normativa legal vigente en el área de seguridad ocupacional. Tiene que ser un triunvirato en el cual están esos tres elementos presentes. Pero una cosa que sí es importante tomar en cuenta, el trabajador también tiene responsabilidades en los procesos de salud y seguridad ocupacional, así como lo tiene la empresa y así como también lo tiene el Estado. Entonces, un gusto compartir el día de hoy con ustedes. La clase que viene, pues estaremos conversando acerca de lo que son los comités paritarios de salud ocupacional. Entonces, que tengan una feliz noche y bueno, nos vemos el próximo lunes en la siguiente clase. Profe, muchísimas gracias, que Dios lo bendiga y que descanse. Igual para ustedes. Listo, gracias.